Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy quisiera hablar brevemente y desde el punto de vista de un profano en la materia sobre abolicionismo penal. Abolicionismo penal. Bueno, quería hacer un vídeo más completo, pero documentarme bien, pero he visto que generalmente la literatura que hay con respecto a este asunto pues suele ser un poco técnica, ¿no? Suele dirigirse a profesionales de la criminología, del derecho. Entonces realmente lo que parece que no abunda mucho es una literatura sobre este tema que se dirija al común de los ciudadanos y ciudadanas que estén interesados en este tema. Bueno, este tema, lógicamente, el abolicionismo penal produce un gran rechazo, ¿no? Porque la gente, pues desgraciadamente, pues se mueve por el miedo, piensa que debe de haber un orden, que el Estado está ahí para algo, que el sistema judicial punitivo, pues cumple una función muy importante, y entonces que se le diga que alguien diga que haya que abolir el sistema punitivo, el sistema penitencial, el sistema judicial, y alguien proponga que haya que abolirlo, pues no es recibido con mucho entusiasmo, ¿no? El abolicionismo penal, nos dice Wikipedia, es una corriente criminológica que promueve la definitiva eliminación del sistema penal. Es decir, aquí no hay... Esto es abolicionismo penal. El abolicionismo, se nos dice también en algún libro, es una palabra que no suelen usar demasiado. No están obsesionados con este término, ¿no? Y viene del abolicionismo de la esclavitud. Las feministas abolicionistas de la esclavitud usaban este término en el siglo XIX para diferenciarse, como homenaje a los abolicionistas, al abolicionismo de la esclavitud, y para diferenciarse de las personas que querían acabar con la prostitución a través de la represión y a través de las penas de cárcel, por ejemplo. Acabar con la prostitución pues no fue un gran problema para el comunismo chino a finales del siglo, a mediados del siglo pasado. En Shanghái es donde más prostitutas había de toda Asia, y el sistema comunista pues a base de represión pues acabó con los proxenetas y con las prostitutas rápidamente. Pero lógicamente eso no es lo que proponen las abolicionistas, no es lo que proponían las abolicionistas feministas, que consideraban la prostitución como algo que debe ser abolido, ¿no? No veían a las prostitutas como víctimas. De ahí partían, ¿no? Que ya que se equivoquen o que acierten ya es otro tema. Este no es el tema del cual voy a hablar hoy, ¿no? Simplemente estoy explicando por qué se usa esta palabra. Y se usa por eso, ¿no? Porque de alguna manera es una continuación del sistema de la esclavitud, el sistema penitenciario, el sistema punitivo. Entonces, bueno, este sistema, bueno, os estaba leyendo lo que nos dice en Wikipedia. El abolicionismo penal es una corriente que promueve la definitiva eliminación del sistema penal. El abolicionismo penal considera que el sistema penal no resuelve conflictos. Es inhumano en cualquiera de sus formas. No resuelve los conflictos, que se supone que para eso está. Es inhumano en cualquiera de sus formas. Se ensaña con las clases desfavorecidas. Tenemos nuestros países llenos de millones de niños en suburbios, donde no reciben ninguna formación, donde están expuestos a la droga, a la delincuencia, y por lo tanto, cuando esos niños vayan creciendo, pues acabarán en prisiones, porque nosotros, la sociedad, el Estado, los ha dejado de la mano de Dios, ¿no? Entonces están expuestos ahí. Ellos son víctimas. Es decir, los que van a la cárcel son víctimas, porque no le dimos lo mejor, no le hemos compartido una sociedad que les permita realizarse a ellos.
El abolicionismo penal considera que el sistema penal no resuelve los conflictos, es inhumano en cualquiera de sus formas, genera violencia, no solamente no resuelve el problema de la violencia social, sino que genera aún más, multiplica desigualdades sociales y solo contribuye a mantener inalterable el orden establecido. Solo contribuye a que todo siga igual. Algo habrá hecho. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, que todo siga igual. El abolicionismo penal pues surge lógicamente de cuando nos damos cuenta. Ya os hice un vídeo sobre mayo del 68 en donde os comentaba lo que pasaba en los años 60, ¿no? Que los jóvenes de esa época ya cuestionaban y de una manera definitiva el orden político, el orden sociopolítico. ¿Por qué? Porque durante todo el siglo XX lo que habían hecho es meternos en guerras horribles que mataban a decenas de millones de personas. Y fijaos, nada más que en la Segunda Guerra Mundial, los crímenes atribuibles a esos sistemas, a esos estados que supuestamente deben de protegernos, los crímenes de guerra, el asesinato de millones y millones de personas en esa guerra, tan solo en una guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ya supera a todos los crímenes que cometen todas las mafias, todos los grupos terroristas, todo el crimen organizado, toda la delincuencia común. Entonces no podemos delegar en la clase política, en el orden jurídico, en el orden político, no podemos delegar. Por eso surge esta ideología y por eso surgen los países en los cuales la delincuencia común es menor. Los países escandinavos, Holanda. En estos países donde el problema de la delincuencia no es tan grave como por ejemplo puede serlo en México, Colombia o Estados Unidos incluso, en donde una ideología de este tipo, una propuesta de este tipo va a ser rechazada sin considerársela, pues es difícil que surgiera, ¿no? Pero en estos países en donde se vive con bastante bienestar, pues es el lugar adecuado para que se prenda la mecha de esta postura social que es el abolicionismo penal, ¿no? A diferencia del movimiento abolicionista de la prisión, el abolicionismo penal no se limita a cuestionar únicamente los establecimientos penitenciarios. Por su parte, además de la eliminación de la cárcel, promueve terminar también con el resto de las agencias del sistema penal y sus diferentes manifestaciones tempoespaciales dentro del castigo, desde el castigo en plazas públicas propio del modelo inquisitivo bajo medieval hasta las diferentes expresiones punitivas del actual Estado de Derecho. Bueno, todavía existen países en los cuales el castigo público que se lleva a cabo para intimidar. En realidad el propósito no es castigar al delincuente, ¿no? Sino intimidar a aquellos que... Es un ejercicio de poder mundano. Nosotros tenemos el poder, nosotros podemos torturarte. Pero los que tienen ese poder no quieren acabar con la delincuencia, sino que en cierto sentido quieren darle continuidad para justificar estar en ese poder. Bueno, pues ya hablaremos, entre otras cosas, de cómo este abolicionismo penal es rechazado por muchos en muchos ámbitos, pero al mismo tiempo como escruta, como desmenuza todos los elementos de ese sistema punitivo, de ese sistema penal, pues entonces resulta muy interesante para todos y para todas que estén interesados en los temas de justicia, ¿no? De justicia desde el punto de vista político o desde el punto de vista social. Surge en la década de los 60, como os comentaba, en países como Noruega, Holanda y Alemania. Las principales ideas son, por ejemplo, que el delito carece de la ontología propia. Aquí veis, ¿no?, cómo se utiliza un lenguaje técnico, incluso en Wikipedia, ¿no? Los delitos son meros conflictos entre particulares. Las víctimas realmente no cuentan en el sistema. Si aquí viene alguien y me pega una paliza y luego vienen y me dicen no te preocupes, ya el que le ha dado una paliza ya lo hemos metido en la cárcel. Si yo tengo una mentalidad vengativa, resentida, pues ya eso ya me satisface.
Pero si yo soy una persona normal, razonable y sensata, digo, ya, pero es que yo estoy aquí destrozado, me duele todo. Eso para mí eso no es una remuneración, verdaderamente. No hay una retribución que de alguna manera compense este sufrimiento, ¿no? De haber sido maltratado. Hace algunos años, por ejemplo, aquí eh, se, a unas niñas de una agrupación de carnaval pues le hicieron pasar un mal rato a algunas personas, ¿no? La insultaron y la acosaron y tal, ¿no? Y hubo una asociación que al poco tiempo pues le hizo un homenaje, ¿no? Una reparación, un homenaje en donde pues se le brindó cariño, amistad, consideración. Eso es un ejercicio de retribución, eso es un ejercicio de compensación. Es decir, se te ha maltratado, pero nosotros te amamos, te queremos, te consideramos, te valoramos. Eso es lo que verdaderamente significa que la víctima sea partícipe de lo que ha acontecido. Para el sistema común que conocemos, la víctima no importa nada. Pues si la víctima le satisface que se castigue, pues eso está en su propia mentalidad, en sus propias ideas. Pero eso no acontece así para todo el mundo. Yo puedo decir, bueno, está bien que se le detenga, ¿no? Porque así no le hará daño a otras personas. Pero eso no quiere decir que no haya otros, que no se les detenga, que también sigan haciendo daño, que también sigan haciendo mal. Y este es el problema, que también en el Estado, en las instituciones, la autoridad de cualquier tipo está implicada en conflictos delictivos, que a veces incluyen crímenes horribles, ¿no? Y ellos manejan el sistema, ellos no pueden ser castigados a menos que alguien desde dentro quiera castigarlo. Entonces, bueno, pues como comentaba, esta es simplemente una reflexión muy superficial por parte de alguien que no entiende el tema jurídico, ¿no? Pero esto es precisamente, por eso es precisamente es importante que se haga, que se lleve a las personas, a la ciudadanía común, esta postura, ¿no? Aunque ya sabemos, ya estamos predispuestos para un rechazo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente las personas comúnmente pues les mueve el miedo, les mueve la fe en la autoridad, les mueve la idea de que las fronteras, el sistema judicial es como algo natural, como las flores en el campo, y entonces no sale de ahí. El propio miedo les hace confiar en un sistema con muchos flecos. Tiene muchos flecos ese sistema. ¿Por qué? Por lo que antes os comentaba, porque los elementos que supuestamente dan continuidad a ese sistema, el poder mundano, están implicados a veces en terrorismo de Estado, por ejemplo, son los que determinan que haya guerras horribles, hay corrupción, la autoridad política, judicial, policial, pues está implicada a veces en mafias, entonces el sistema no es válido. Entonces, y por eso lo estudiamos, por eso lo criticamos, no para que mañana definitivamente de la noche a la mañana desaparezcan todas las cárceles. No, eso no es lo que se está proponiendo. Efectivamente eso es lo que se espera, que desaparezca este sistema tal como es y que desaparezcan las prisiones, pero no de la noche a la mañana. No se trata de actuar como Don Quijote, ¿no? Tal vez habéis leído ese pasaje, ¿no? En el cual Don Quijote pues libera a todos los galeotes que están presos y al final el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Los sistemas punitivos son represión de las clases desfavorecidas. Otra cosa es que hayamos perdido conciencia de ello. ¿Por qué existen las cárceles? Antiguamente, de esto hablan los tratados que han escrito los abolicionistas, hablan mucho repasan la historia de por qué se llega a esta ideología, ¿no? Y por qué tenemos las cárceles. Antiguamente apenas existían cárceles. Tú robabas y te cortaban la mano.
en una plaza pública, por ejemplo, o te quemaban en una hoguera, o te ejecutaban con la guillotina, o con el garrote vil, o había mucho castigo físico, porque eso es bastante barato, ¿no? Fijaos, era lo más barato, porque si te meten en la cárcel te tienen que mantener. Y precisamente por eso se crearon lo que las casas de trabajo. Muchas veces recogían a los niños, acontecía en Inglaterra, recogían a los niños que vivían en las calles, o a los hombres que no querían trabajar, y se les obligaba a estar en las casas de trabajo, como si se les estuviera haciendo un favor, y ahí lo que hacían era trabajar para personas que se enriquecían. Los hospicios, como por ejemplo del cual nos habla Charles Dickens en Oliver Twist, consistían en meter ahí a un montón de niños y obligarlos a trabajar. Y había empresarios que se favorecían al tener mano de obra barata, ¿no? Bueno, tan barata como que era gratis. Y sin embargo la sociedad se le transmitía a la sociedad la idea de que se le estaba haciendo un favor a esos niños. Los pobres estaban abandonados, eran huérfanos. Esto de aquí viene el robo de bebés, esta idea de ganar dinero con los niños. Aquí en España, por ejemplo, la iglesia que se dedicaba a recoger a bebés de madres solteras, por ejemplo, o bebés abandonados, lo que hizo es que se le ocurrió hacer negocio con ellos. Y una vez que ya no había tantas madres solteras o había tantos niños abandonados, empezó a robarlos, y de ahí vino la delincuencia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ese es un problema que hemos tenido aquí en España durante muchas décadas, ¿no? Bueno, pues nos dice aquí Mariano Schiaffardini y Alberto y Alejandro Alagia, creo que se llaman así. Tienen por ahí algún tratado que recoge textos de abolicionistas importantes, y ellos dicen en la introducción a este tratado que si la delincuencia es un estigma, la disposición fenomenológica encontrará detrás del criminal una persona con problemas. Soy delincuente porque soy un marginado social, porque la sociedad no ha abierto sus brazos a mí, no me ha ofrecido aquello que debe de facilitarme, y por eso he degenerado en convertirme en delincuente. Por lo tanto soy una víctima de la realidad de la cual soy partícipe. Pero sin embargo el sistema judicial no lo ve así, el sistema penal no lo ve así, simplemente lo ve como un verdugo que causa perjuicio a sus semejantes. Y esa es la idea que permanentemente está compartiendo. Por eso ese odio, ¿no?, a todo el que delinque. No se le suele considerar desde un punto de vista humano, por muy religioso y por muy humano que alardeen de ser aquellos que los estigmatizan, los atacan y quieren condenarlos para siempre. Bueno, como os comentaba, como nos decían Mariano Schiaffardini y Alejandro Alagia, si la delincuencia es un estigma, la disposición fenomenológica encontrará detrás del criminal una persona con problemas generados en su ámbito al cual el sistema penal es ajeno. El sistema penal no entiende de lo que acontece, no entiende de lo que pasa en ese suburbio, donde hay problemas de convivencia, donde hay familias desestructuradas, donde hay problemas de delincuencia común, de tráfico de drogas. El sistema penal no entiende nada. El sistema penal son unos heteropatriarcas con corbata que viven en sus guetos y que no comprenden, que no tienen empatía, que no tienen voluntad de resolver los problemas que tienen estos entornos desfavorecidos. Por lo que se equivoca, no solo en sus definiciones, sino en su intervención. Se equivoca en todos los sentidos, no solo en su definición, no solo en la definición
epistemológica, o como quiera que se diga, que se hace de la delincuencia, del delito, no solamente se equivoca en eso, sino en la manera en la cual interviene, porque la manera en la cual interviene no resuelve el problema en ningún sentido, ni es preventivo, ni es disuasorio, nada de nada de nada. Es más, como os comentaba al principio, el sistema se acomoda a ello y desea que haya delincuencia, porque así se justifica. El sistema penal se justifica a sí mismo siempre que siga habiendo esa delincuencia. Los abolicionistas se oponen a la expropiación del conflicto por el Estado. El Estado no es nadie para expropiar. Si yo me peleo contigo, ¿quién es el Estado para intervenir en esta disputa? ¿Por qué tenemos que delegar en él? Hay otros referentes, ¿no? Puede haber una asociación, puede haber nuestra familia. Cuando tu niño y tu niña se pelean, no viene el Estado a intervenir, ¿verdad? Entonces es una usurpación que hace el Estado, que no da respuesta a ese problema social, a los conflictos sociales. El crimen es expresión de malestar y contradicción social. Por lo tanto, si hay crimen es porque la sociedad no es como debiera ser. Y no se resuelve, por lo tanto, a través de la represión. Si hay crimen es que se nos está dando una noticia de que la sociedad no funciona, de que algo va mal en la sociedad. La sociedad es como es uno. Si yo soy un criminal, algo pasará mal en mí. Si en la sociedad hay criminales, algo pasará mal, que algo no funciona en la sociedad. Algo debe de ser estudiado, reformado. Algo que no se soluciona a través de prisiones, a través de represión, a través de castigo. Y que todo eso es es una herencia religiosa. Hay un Dios castigador y por lo tanto nosotros, cuando se mandaba a la hoguera a las brujas, a los científicos que decían que la Tierra daba vueltas en torno al Sol, cuando se mandaba a la hoguera a estas personas, no se lo hacían por ira o no, era desde el punto de vista de la Inquisición, que mandaba, que quemaba en la hoguera a estas personas, era un ejercicio de purificación. Sois pecadores, sois sucios, ofendéis a Dios y por lo tanto nosotros vamos a castigaros aquí porque tal vez Dios sea bondadoso con vosotros y os mande al purgatorio. Puede darse eso, ¿no? O sea, es un favor que nosotros te hacemos. Te voy a hacer un favor, bruja, te voy a quemar en la hoguera. Esa es la mentalidad que ellos tenían, en la locura en la cual vivían. Y el sistema punitivo que sigue vigente es heredero de eso. Bueno, pues podéis vosotros mismos comprobar esta página de Wikipedia, en donde se os da información sobre los abolicionistas como Luke Hulsman y otros muchos que tienen libros interesantes sobre esta filosofía, ¿no? Bueno, con respecto al aspecto de la disuasión, de disuadir a potenciales delincuentes, nos dice Sebastian Scherer que durante las últimas décadas tanto la criminología como la política criminal han sufrido cambios sustanciales. Con respecto a esta última, queda bastante claro que para los reformistas del derecho penal el tratamiento del delincuente ya no es el principal punto de referencia. La decadencia de la idea de resocialización es un hecho ya pocas veces discutido, aunque haya quienes no quieran admitirlo. Es decir, ya no me importa reinsertar al delincuente.
Ahora ya excuso el que exista el sistema penal en que tiene una intención disuasoria, presuntamente. Como me he dado cuenta que una cosa no encaja, pues me hago con otra idea que permita que se le dé continuidad a ese sistema. Mientras que para los conservadores la intervención terapéutica resultó un concepto eficaz, altamente costoso y por lo tanto inútil, los liberales vieron a la combinación de tratamiento y represión como una violación de los derechos constitucionales, dejando sin apoyo la orientación para la prevención especial que una vez fuera tan popular. Lo que pareció, en cambio, fue un renovado interés por la disuasión, lo que os estoy comentando. Ahora el concepto de disuasión es el que yo quiero explotar para engatusar a las masas, ¿no? Para que me digan, sí, es verdad, hombre, hay que unas penas duras para que la gente se asuste y ya no cometa crímenes. Sabemos que eso es mentira. Como bien nos dice León Tolstoy en su libro El reino de Dios está en vosotros, el endurecimiento de las penas no solamente no disuade a los potenciales delincuentes, sino que se resulta un estímulo. ¿Qué pasa? ¿Que me vais a matar? Pues yo soy un chulo, yo soy un macho, soy un macho que a mí nadie me vacila. Que me vaya a meter en la cárcel 20 años por robar manzana, pues yo las robo porque soy un tío. En ese sentido es una incitación a cometer delitos. Aquel que roba no lo disuade. La vieja idea, nos sigue diciendo Sebastian Schiller, la vieja idea de que la pena debía aplicarse para disuadir a potenciales delincuentes fue modificada. La pena debía valer por el efecto positivo en las normas morales de la sociedad. Es decir, yo soy el juez, soy la justicia, soy el sistema penal, y lo hago para disuadirte a ti. O sea, te considero a ti un potencial delincuente. Yo, que soy el Estado, soy una organización del Estado, soy un elemento del Estado, te considero a ti un potencial delincuente. No parece que te tenga en mucha estima, ¿no? Toda esta maquinaria que he inventado de cárceles, de juicio, de castigo, todo lo he inventado porque pienso que tú eres un delincuente, un criminal, un asesino potencialmente, y por lo tanto necesito disuadirte. Por eso creamos esas tarjetas, ¿no? Ese sistema policial, esos documentos nacionales de identidad para tenernos a todos controlados, esas huellas que tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque el Estado piensa que somos delincuentes, que somos seres perversos, que somos asesinos, ladrones, violadores. Eso es lo que piensa el Estado, eso es lo que piensa el sistema penal. Entonces, evidentemente no los tienen en estima. Y si el Estado, el sistema penal, el sistema judicial no te tiene en estima, es de tonto aplaudirle, ¿no? Si alguien no te ama, no te tiene cariño, no te tiene respeto, no piensa que tú eres un ser maravilloso, bondadoso, empático, si alguien no te considera de la mejor de las maneras, pues tú no le aplaudes, ni le das una palmadita en la espalda, ni te callas así, con los bracitos cruzados, como un niño bueno, entre comillas. Pues por eso mismo estos señores y señoras abolicionistas pues investigan sobre la cuestión y hacen la crítica del sistema que no resuelve los problemas sociales, ¿no? La pena aplicada a un delincuente debía fortalecer la conciencia y las convicciones del ciudadano, como así también su confianza en la ley. Es decir, es un sistema de represión. Disuasión es represión. Somos potencialmente perversos, tenemos inclinación a causar perjuicio a nuestros semejantes, a la comunidad, a la sociedad, al grupo del cual somos partícipes, y por lo tanto, esos que curiosamente son como nosotros y por lo tanto serán tan perversos como nosotros, si supuestamente lo fuéramos, esos sustraen para sí el derecho, el privilegio de organizar un sistema represivo, punitivo, para supuestamente resolver ese problema. Bueno, pues también algunos tratados pues nos hablan un poco de
de cómo, hablando del término abolicionismo, esto tiene que ver, guarda una relación también con América, ¿no? La esclavitud de los últimos siglos está en relación con el descubrimiento, con el llamado descubrimiento de América. Cuando Cristóbal Colón llega a América, pues cuando pasan los años, cuando los europeos empiezan a ir allí, cuando empiezan a montar sus negocios, empiezan a conquistar, a hacerse dueños del terreno, pues necesitan obra de mano de obra barata. ¿Y para qué voy a contratar a nadie? Que me traigan, por ejemplo, negros de África, ¿no? Entonces se calcula que 15 millones de negros del África pues fueron esclavizados en América, ¿no? Por los europeos que llegaron allí. Y para terminar con esta esclavitud, pues apareció el término abolicionismo. Esa es la relación que guarda. Los abolicionistas fundamentalmente pues estaban en Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? Y nos cuenta también en algún tratado que cuando aparecieron los primeros abolicionistas eran recibidos con burla, ¿no? Eran como, no eran tomados en serio. Pero ¿cómo va? La gente le decía, ¿cómo no va a haber esclavitud? Pero es que ellos tampoco utilizaban el término esclavitud, ¿no? Es que a estas personas le hacemos un bien. Estos negros que están aquí en nuestra granja trabajando, le damos de comer, le damos cobijo, le estamos haciendo un bien a ellos. Esa es la manera que ellos lo veían. Entonces pensar que se aboliera eso les parecía ridículo. Solamente la idea de pensarlo, pero sin embargo vemos como los abolicionistas, aunque en algún sentido siga existiendo la esclavitud, vemos como todos esos millones y millones de mujeres y hombres de color de estos países de América, pues afortunadamente ya no viven en esa esclavitud, en esa represión, en esa obligación de trabajar gratuitamente para el enriquecimiento de unos hombres blancos. Con lo cual el trabajo que ellos hicieron, estos abolicionistas, tuvo su fruto. La abolición como os comentaba al principio, la abolición de los castigos corporales que se daban en la Edad Media paulatinamente fue sustituida por las penas de prisión. Entonces, como tener a los presos en la cárcel cuesta dinero, pues aunque le dé pan y agua, el pan pues cuesta un poquito, pues lo que se les ocurrió lo de las casas de trabajo, por ejemplo, ¿no? En principio con la idea de que los reclusos pagaran los gastos de su estancia, pero ya puesto, ya vamos a sacarle dinero, ya vamos a explotarlo. Entonces en el siglo XIX se crean esas casas de trabajo en donde incluso millones de niños, o miles por lo menos, trabajan gratuitamente para el enriquecimiento de unas personas, ¿no? Que además se presentan socialmente como filántropos. Yo tengo una casa de trabajo, un hospicio, no le llamo casa de trabajo, es un hospicio donde yo recojo a 87 niños que están tirados en la calle y los he puesto ahí a trabajar. Entonces yo me presento como un filántropo, pero realmente yo lo que los tengo ahí es trabajando para mí gratuitamente. Le estoy sacando un rédito, los estoy explotando, son mis esclavos. Bueno, después se nos hace algunas afirmaciones, porque ya se entra, es lo que antes os comentaba, ¿no? Que por un lado se usa una terminología muy técnica y por otro lado se entra en conceptos filosóficos que a veces son de difícil comprensión, ¿no? Los abolicionistas ven la ley como algo irrelevante ante los problemas reales de la vida. Como os comentaba anteriormente, la ley no busca resolver los problemas. La ley no entiende de lo que acontece en suburbios marginales, en zonas desfavorecidas. No entiende ni quiere entender. Es un mecanismo automático.
no es algo personalizado, no es algo que dice aquí hay un problema entre un grupo de personas, vamos a ver cómo lo solucionamos. No es algo que esté al servicio de todas las personas, de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es una maquinaria opresiva. Bueno, después, otro tema también del que quería hablar es que algo que generalmente se le reprocha a los abolicionistas es que no ofrecen alternativas. Y un punto muy importante es que realmente no tienen por qué ofrecer alternativas. Estamos estudiando lo que hay, es lo que ellos pueden decir, ¿no? No tengo por qué ofrecer alternativas. Voy a poner un ejemplo. Si tú vas por la calle y ves a un padre tratando con violencia a su hijo, y tú pues de alguna manera te compadeces y intentas intervenir, oiga señor, por favor, no maltrate así a su hijo, deje de pegarle, sin acritud, intenta evitar que se siga dando ese castigo, y el padre de ese hijo te dice, pero ¿qué pasa? Que vale, yo dejo de pegarle si me ofreces una alternativa. ¿Te imaginas que te diga eso? Si tú me ofreces una alternativa, yo dejo de pegarle. ¿Tú qué le dices? No, yo no quiero, no sé, ninguna alternativa. Yo simplemente veo que no es correcto, que no es apropiado maltratar físicamente a tu hijo. Y eso es lo que te estoy diciendo. Pues esto es exactamente igual. El Estado, el sistema punitivo, el sistema penal, como quiera llamarlo, el orden jurídico, penitenciario, nos maltrata, y por lo tanto tenemos que denunciarlo. Dame una alternativa, si no te sigo maltratando. No tengo por qué darte una alternativa. No tengo por qué darte una alternativa. Ni tengo por qué darte una alternativa, ni te estoy diciendo que de la noche a la mañana acabes con este problema, como los comunistas intentaron acabar en Shanghái con la prostitución, ¿no? Es muy fácil, mata a todas las prostitutas, mata a todos los proxenetas y ya no hay prostitución, pero eso no es la solución al problema. Desgraciadamente este sistema lo están llevando en algún país, y país desfavorecido, ¿no? Es lo que tristemente está aconteciendo. Ya no hace falta que el genocida venga de fuera, ya se ensaña con sus propios ciudadanos, con sus propios compatriotas, los gobiernos de determinados países. Creen que los problemas que tiene, creen que esos millones de personas que viven en la miseria, en la marginación, que están expuestos a caer en la delincuencia, creen que ellos son culpables, responsables de lo que le pasa. No los ven como víctimas de una sociedad que es cruel, injusta con ellos. Bueno, entre las críticas al abolicionismo está la negatividad hacia el orden, ¿no? Demasiado, y también una visión demasiado optimista de la naturaleza humana. Bueno, ante esto se podría decir que el sistema tiene una visión muy negativa, ya os lo había comentado anteriormente. Si el sistema parte de la idea de que tú eres un delincuente potencial, pues visión más negativa no se puede tener. Y es el orden, es la ley que supuestamente debe de estar a tu servicio. No está a tu servicio. ¿Cómo va a estar a tu servicio aquel que no te estima, aquel que no te valora, aquel que no te considera una persona de bien, una persona bondadosa, una persona que quiere compartir con sus semejantes lo mejor? Entonces, si la ley piensa eso de ti, la ley habrá que cambiarla, habrá que modificarla, habrá que renovarla. Otra crítica, bueno, esto ya os lo había comentado, el abolicionismo se basa en la crítica, en la denuncia inflexible de lo que está mal. Eso es el abolicionismo. Palabra que como ya os comentaba al principio, no es algo no abusan del uso de esta palabra. Abolicionismo, es lo de menos, como le llames. Se basa en la denuncia inflexible de lo que está mal. No exige la propuesta de un sistema alternativo. Yo estudio lo que está mal.
Estás maltratando a tu hijo en la calle, ni en la calle ni en tu casa es correcto hacerlo. Dame una alternativa. No, no tengo que darte una alternativa. Esto es igual. Estás perjudicando a la sociedad, no estás favoreciendo a millones de niños desfavorecidos, no estás dándole una respuesta a las víctimas de muchos delitos que no son retribuidas. Dame una alternativa. No, no tengo que darte una alternativa. Bueno, hay abolicionistas que llegan a la conclusión de que el terrorismo, la mafia, el fraude, son una consecuencia del orden punitivo, del orden criminal, del sistema que tenemos. Es lo que antes os comentaba, si el sistema piensa que tú eres potencialmente un delincuente, al final tú te lo crees y acabas delinquiendo, acabas viendo, estamos educando a nuestros niños y niñas de que es natural ser delincuente, de que nuestra naturaleza tiene inclinación al crimen, inclinación a ser mal a nuestros semejantes. El propio sistema, la propia ley nos está educando en ello. Por ello está fomentando el crimen, el delito, cuando debería de resolverlo. Nos dice también Sebastian Schirer, al cual antes aludía, que el sistema de justicia penal es la expresión más explícita del poder monopólico del Estado. El sistema penal es el elemento fundamental del monopolio del poder que ejerce el Estado, que en principio supuestamente debería servirnos a la comunidad. El Estado no es nada. ¿Quién es el Estado? ¿Cuáles son los nombres y los apellidos del Estado? El Estado es una institución que creamos para servirnos a nosotros, para que presten un servicio a nosotros, no para que nos reprima, no para que nos persiga, no para que nos vea como delincuentes potenciales. Entonces el Estado, como os comentaba, el sistema de justicia penal es la expresión más explícita del poder monopólico del Estado. Yo añadiría que a esto también es fundamental el ejército. El ejército, como bien nos dice León Tolstoy en su libro El reino de Dios está en nosotros, el ejército no está para amedrentar a nuestros vecinos de otros países, no, está para amedrentar a los propios ciudadanos del propio país. Para eso está, esa es su función. Por eso los sistemas dictatoriales, sean de un extremo o de otro, sean fascistas o sean comunistas, permanentemente hacen esas exhibiciones públicas, ¿no?, de los ejércitos, sacan sus soldados para que digáis, oye, ¿tú qué quieres acabar con esto? Pues mira lo que tengo aquí tengo yo a millones, a cientos de miles de esclavos, de jóvenes que van a hacer lo que yo diga, que te van no puedes hacer nada. Por eso el ejército es una herramienta de represión contra los propios ciudadanos, al mismo tiempo que lo es el sistema de justicia. Bueno, también Max Weber dice que la anarquía regulada que se veía en las sociedades primitivas, las sociedades tribales, era más pacífica y ordenada que aquellas sociedades centralizadas, que las sociedades centralizadas y con división de clases y dominación política, es decir, las sociedades en las cuales vivimos actualmente. Sociedades con dominación política, sociedades con división de clases, resultan más inseguras, resultan con mayor delincuencia que aquellas en las cuales se vivía con lo que él llama anarquía regulada, sociedades tribales, en donde había un gran nivel de libertad, porque aunque hubiera un cacique, el cacique no iba detrás tuya mirando con lupa lo que hacía, ni... vivían integrados en la naturaleza. Entonces y ellos tenían también su propio sistema de retribución cuando acontecía algún problema, ¿no? Realmente las sociedades primitivas, es bastante común ver a determinados pueblos pasados en el peor de los sentidos, porque lo valoramos desde un periodo de degeneración de estas tribus, ¿no?, de estos pueblos, y porque tenemos interés en sentirnos superiores a ellos. El sistema, la ley, quiere hacernos ver que ahora estamos mejor. Pero bueno, como hoy hace ya bastantes décadas que sabemos que el orden hegemónico occidental
está puesto en entredicho. ¿Por qué? Por lo que antes os comentaba de las guerras mundiales. Antes nadie, todas las personas educadas, ilustradas, no ponían en entredicho de que la sociedad occidental era superior en todos los sentidos. Sin embargo, hoy en día raro es no ponerlo en entredicho. ¿Por qué? Por las guerras, por esas guerras horribles en Europa, matándonos europeos contra europeos. Eso evidenció la crueldad, el fanatismo, la perversidad, la degradación en la que habíamos caído cuando nos considerábamos ilustrados, los baluartes de la libertad, del progreso. Si somos el progreso, si los occidentales somos el progreso, la libertad, que hacemos matándonos ahí y matando a millones y millones y millones de personas en guerras horribles, entonces ya es inevitable poner en entredicho esa idea de que somos superiores, en algún sentido, moral, intelectual, en ningún sentido lo somos, y lo hemos demostrado en esos conflictos tan crueles, ¿no? Bueno, también pues quería hablar de la perversión de la idea de la justicia. Justicia es equidad. Justicia es equidad. Igualdad. Ajustarse. Este bolígrafo tiene un capuchón que se ajusta y entonces ya está bien. Si le pongo esto, pues no se ajusta, se cae. Pues entonces no está bien. No pasa nada, no es que no valga, es que vale pues para otro. Aquí se ajusta. Esta es la justicia. Cada uno con su sombrero. Lo justo es lo adecuado, lo justo es lo apropiado. Justicia no es represión, justicia no es castigo. Esa es la justicia de las religiones, dogmáticas, que veneran un Dios ajeno que está allende las nubes, allende las estrellas, mirándonos para castigarnos tarde o temprano. La justicia mundana, la justicia social es heredera de eso. Y la idea de justicia, porque hay una degeneración, una degradación, una desvirtuación de la idea de justicia. Bueno, pues simplemente esta era una reflexión introductoria sobre el abolicionismo penal. Es difícil conseguir que la gente lógicamente se simpatice. También hay una usurpación a veces de la extrema izquierda, por ejemplo, hay una usurpación de estas ideas de abolicionismo penal. ¿Por qué? Porque simpatizan con ello, ¿no? Todo lo que sea oponerse al Estado, al sistema, a ellos les resulta grato. Pero ellos, fijaos que si tú crees en la violencia, esto lo había escrito yo por aquí en algún sitio, es imposible ser abolicionista penal y justificar la violencia en cualquier sentido. Es imposible. Si tú crees en la violencia, pues creerás en el castigo. Creerás que si tú justificas la violencia, y la extrema izquierda, o los que se llaman así, pues generalmente justifican la violencia. Usan formas violentas, creen en el castigo, hay que castigar a los fachas, y los fachas somos cualquiera, porque cualquiera que discrepa de ellos es un facha. Por lo tanto, según ellos, todos podíamos acabar en la cárcel, con lo cual ellos no pueden proclamarse defensores del abolicionismo. Ellos no son abolicionistas. Para ser abolicionista, primero debe de ser pacifista y pacífico, y tener la convicción total de que cualquier diferencia que surja entre nosotros la podemos resolver de manera pacífica. Esa convicción debe de ser absoluta. Por lo tanto, ojo con esta usurpación que se puede hacer desde cualquier extremo político o desde cualquier ideología política del abolicionismo, cuando realmente no son abolicionistas. Bueno, pues esto es todo por el momento. Espero que mi reflexión os haya
servido. Era simplemente invitaros a interesaros en este tema importante, trascendente del abolicionismo penal. Se trata de estudiar, se trata de llegar a conclusiones, no se trata de que liberemos a los presos como hacía Don Quijote. Se trata de que queremos construir sociedades donde vivamos en paz, donde podamos realizarnos, donde los niños y las niñas pues se creen en entornos, se eduquen en entornos que les favorezcan a ellos, no en entornos marginales que les determinen, que les lleve a convertirse en delincuentes. Bueno, pues muchas gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.